Muy buenas tardes. Quiero dar un saludo para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde de este miércoles 25 de mayo del año 2022, saludo a todos mis hermanos, la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos miembros de esta congregación Piedecuesta Santander, mis hermanos que están en todo nuestro territorio nacional y mis hermanos y amigos que están en otros países y pueden siempre esperar con alegría la palabra del Señor y compartir con nosotros este tiempo de comunión y este tiempo de bendición. Hoy nos disponemos para ser edificados y para ser bendecidos con la gracia de nuestro Salvador Jesucristo por medio de su santa palabra. Y en esta tarde nuevamente tengo la oportunidad de tener a mi madre en este espacio que siempre tiene un saludo para todos ustedes, la iglesia, y vamos en este momento a oírla y a recibir ese saludo. Nuevamente, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y a través de este medio y en el transcurso de esta semana tienen la oportunidad de ver este video a través de este medio. Les insto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que atesoremos esta palabra que el Señor nos regala para cada uno de nosotros, que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Yo quiero dar la gloria al Señor Dios por esta oportunidad preciosa de ser iglesia y podernos dirigir a nuestros hermanos de esta forma fraterna. Y quiero pedirles, por favor, mis amados, que hoy tomemos nuevamente la santa palabra de Dios, la Biblia, y vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y hoy vamos a tomar los versículos 17 al 20. Ahí donde está usted, por favor, abra la palabra de Dios y lea conmigo que dice: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que Él en esta tarde nos enseñe, nos hable y por medio de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la revelación para poderle conocer y para poder conocer su propósito eterno. Para usted, mi hermano, que está siguiendo esta serie de enseñanzas, hoy estamos en la lección número 15 y el título del sermón para este día es El Sermón del Monte, Justicia y Escrituras. Entonces, hoy esta sección de la palabra nos habla sobre cuán importante y cuán único y útil son las sagradas escrituras inspiradas por Dios. No debemos pensar que la enseñanza del Señor Jesús buscaba alterar, abrogar o reemplazar la moral contenida en la ley del Antiguo Testamento. El Señor no estaba dando una nueva ley, ni estaba tampoco modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado de la ley moral contenida en la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo que hace es explicar, y lo está haciendo el Señor Jesucristo, no al estilo de los rabinos, sino mostrando cuál es el sentido de las escrituras del Antiguo Testamento.
Por ello el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Cristo mismo es el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial, pues encarnó todos los tipos y símbolos que la ley puntualizaron, como por ejemplo el cordero del sacrificio. En la antigüedad se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados y eso era tipo de Cristo porque ahora Él era el Cordero de Dios. O como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto y quien la miraba era sanada. Así también lo es el Señor Jesucristo. Cualquiera que mira a Él será salvo, será sano. Y también cumplió la ley judicial personificando la justicia perfecta de Dios, conforme nos lo dice Mateo 12, 18 al 20, que dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni a nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará. En el Señor Jesucristo estuvo el cumplimiento. El versículo 18 dice: pero porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Cristo enfatizó tanto la inspiración como la permanente autoridad de las Escrituras. Él estaba afirmando la absoluta infalibilidad y completa autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. El Señor Dios inspiró toda la palabra y no se contradice. No le quedó mal escrito el Antiguo Testamento. Todo lo que dice es verdad y ahí estaba la voluntad de Dios. Esto nos sugiere que el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o anulación del Antiguo, sino como cumplimiento y explicación de este. Por ejemplo, todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica fueron cumplidos en Cristo y ya no hay necesidad de que sean cumplidos por los cristianos, según nos lo dice, por ejemplo, Colosenses 2:16 y 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Leyes como los alimentos, como los festivales, como los sacrificios, todo eso ya fueron cumplidos en Cristo Jesús y nosotros los creyentes no tenemos que cumplirlos. Pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Una jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, es como lo que significa un apóstrofe para nosotros, y la tilde era una diminuta extensión en una letra hebrea, como si fuese un adorno, pero no son borradas porque tienen su cumplimiento y lo que no se entendía ahora es revelado por la brillante luz del Evangelio. Si habían cosas que no nos eran claras, la gracia de Dios y su Evangelio ahora en el Nuevo Testamento nos lo revela. El Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios. Pero las cosas que no se entendieron, las entendemos ahora en el Nuevo Testamento, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, explicarnos. Y lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, recibir la inspiración de Dios para que a nosotros nos quedara clara toda la ley de la palabra del Señor. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos.
La consecuencia de practicar o enseñar desobediencia de cualquier parte de la palabra de Dios es ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No hay impunidad para los creyentes que desobedecen, desacreditan o menosprecian la ley de Dios. Y el Señor no se refiere tampoco a la pérdida de la salvación. La diferencia será que quien cumpla y enseñe los mandamientos de Él será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor no nos saca de la salvación, pero nos manda a nosotros los creyentes que todos los mandamientos tienen que ser cumplidos y así tienen que ser enseñados. El versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí se establece una barrera imposible para la salvación por obras. ¿Por qué? Porque en el fariseísmo se hacía énfasis solamente en la obediencia externa, lo de fuera, porque para un fariseo lo más importante eran las cosas externas, más que la justicia interna, que es lo que el Señor Dios había enseñado. Entonces, la única rectitud por la cual los pecadores son justificados es la que Dios da a aquellos que creen. Cuando creemos en el Señor, Él nos enseña a ser rectos y nos da la rectitud. Cumplimos la ley y hacemos entonces la voluntad de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Quiero invitarlo a que oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, Señor, porque entendemos la importancia de tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, no tiene error, ella es inerrante y tu palabra siempre será la verdad, absolutamente toda. Gracias por ayudarnos a entender el Antiguo Testamento a través del Nuevo y a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por la atención. Reciban un abrazo muy especial de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.